Muy buenos días. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema muy importante llamado mecanismos de transferencia de calor. Mecanismos. La transferencia de calor es muy útil en las operaciones unitarias. Una de las primeras transferencias de calor que nosotros debemos tomarle en cuenta es la transferencia de calor por conducción. Esta transferencia de calor por conducción se establece a través de una ley llamada ley de Fourier. Esta ley de Fourier me dice lo siguiente: velocidad de proceso de transferencia es igual a fuerza impulsora sobre resistencia. Fuerza impulsora sobre resistencia. Muy bien, ¿qué me dice esta ley de Fourier? Que para que exista una transferencia de calor por conducción, la fuerza impulsora sobre la resistencia, decimos que nosotros tenemos de alguna manera algo que le impulse este calor, y la resistencia va a ser el elemento que impide la transferencia de calor de un punto a otro. Esta ley de Fourier se establece de la siguiente manera: Q sub X sobre A es igual a menos K de X dt. Recordando que este Q sub X es un flujo de calor, el A es el área de contacto. Área de contacto. El K es un coeficiente de transferencia de calor. ¿De qué depende este coeficiente de transferencia de calor? De los materiales. Esta de X viene a ser una distancia o espesor por el cual se va a transferir este calor. Y el dt, en cambio, es la variación de temperatura. Variación de temperatura. Entonces, analicemos un poquito esta ecuación de transferencia de calor por conducción que me estableció Fourier. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? Miren, si yo cojo la ecuación y le paso este dt acá, queda que Q sub X sobre A dt es igual a menos K de X. Ahora integremos los dos lados y llegamos a la siguiente conclusión: que Q sub X sobre A de una temperatura 2 a una temperatura 1 es igual a menos K de un X2 a un X1. ¿Qué es lo que quiero decir con esto yo? Ordenemos los valores. Ordenemos los valores. Al ordenar los valores, tenemos que Q sub X es igual sobre A es igual a menos K, X2 menos X1, sobre
T sub 2 menos T sub 1. Nosotros podemos decir que al aumentar el espesor, más difícil va a darse la transferencia de calor. ¿Estamos? Entonces, si yo aumento el espesor, me explico de mejor manera. Si yo tengo una pared plana, y voy a decir que tengo una gradiente de temperatura. Aquí tenemos una temperatura T sub 1 y acá tenemos una temperatura T sub 2. Como podemos apreciar en este gráfico, la temperatura T sub 1 va a ser mucho más alta que la temperatura T sub 2. Y eso es lo que dijimos en una clase anterior, que para que exista transferencia de calor debe haber una variación de temperatura. Caso contrario, no va a haber transferencia de calor. Entonces, el flujo de calor va a estar en este sentido. Recuerden siempre que la transferencia de calor se da de una temperatura más alta a una temperatura más baja. En ese sentido vamos a analizarle el flujo de calor. Y la variación de espesor está aquí. Aquí tenemos un espesor, o lo que estamos hablando acá, de un X2 menos X1. Entonces ahí se va a entender de mejor manera. Ahora, este espesor de la pared, como dije hace un momentito, yo voy a determinar el K, y este K ya está tabulado. Este K es un coeficiente de transferencia de calor. Depende del material. Y aquí yo quiero que ustedes vayan a hacer una consulta y determinen el K para diferentes materiales. Yo voy a más o menos orientarles en esta clase y decirles que el K es bien bajito para materiales como el corcho, como el papel, como la paja, como la madera. Pero el K es bastante alto para materiales como el aluminio, como el oro, como el cobre, como el bronce, etcétera, etcétera, etcétera. Los buenos conductores de la electricidad tienen un alto K. Así que ustedes revisen en la bibliografía cuáles son los valores de este coeficiente de transferencia de calor. Muy bien, esta ecuación me va a permitir a mí entonces determinar cuál es la velocidad con que se transfiere el calor de un punto 1 hasta un punto 2. ¿Estamos? Y ahora yo puedo plantear también la siguiente expresión. Decir que Q sub X sobre A no es otra cosa que al menos K por el espesor sobre la temperatura T sub 1 menos T sub 2. Recordando que T sub 1 siempre es más alta que T sub 2. Eso sí debemos recordar. Y tenemos establecida esta expresión para transferencia de calor por conducción. Transferencia de calor por conducción. ¿Estamos? Ahora nosotros también podemos establecer estas ecuaciones dependiendo de las varias capas que nosotros tengamos, y también podemos relacionar con una resistencia. Y aquí yo también puedo variar esta ecuación y decir que la velocidad de transferencia de calor Q no es otra cosa que a T sub 1 menos T sub 2 sobre R.
R viene a ser la resistencia que me estaba hablando anteriormente, la ley de Fourier. Esa resistencia, ¿a qué es igual? La resistencia no es otra cosa que a un delta X, o a lo que yo llamo espesor, sobre el valor del área, multiplicado por el coeficiente K, que depende, como dije hace un momentito, del material. Entonces, ahora sí yo ya tengo establecida una ecuación para la transferencia de calor por conducción que me dice que la velocidad de transferencia de calor es igual a la variación de temperatura dividido para la resistencia. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo varias capas? Pensemos en eso. Vamos a hacer un gráfico similar al anterior, pero para varias capas. Entonces yo tengo ahora la capa 1 y la capa 2. ¿Ok? Ahora tenemos un espesor 1 y un espesor. Y también voy a decir que la temperatura más alta, T⁻₁, baja hasta una temperatura T⁻² y baja hasta una temperatura T⁻3. Aquí yo puedo decir que tengo el K⁻₁ y el K⁻², dependiendo del material. Y el flujo de calor va a venir en este sentido. Este es Q⁻X. Ese es el flujo de calor. Entonces, ahora yo voy a establecer una ecuación cuando tenga capas en serie. ¿A qué será igual el flujo de calor? En este caso, Q es igual a, desde T⁻₁, perdón, aquí era T⁻3, desde T⁻₁ a T⁻3, T⁻₁ menos T⁻3, sobre, aquí, esta es una resistencia 1 y esta es una resistencia 2. Resistencia 1 más resistencia 2. Recordando ahora sí que la resistencia 1 no es otra cosa que al espesor 1 sobre el K⁻₁ por el área. Y la resistencia 2, espesor 2 sobre el K⁻² por el área. Y de esta manera yo obtengo la forma de encontrar la transferencia de calor en unas capas planas en serie. En el próximo video vamos a resolver dos ejercicios. Uno utilizando una sola capa plana y otro con capas en serie. Muchísimas gracias por su atención. Una buena tarde.